Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Me ves? ¿Me oyes bien? Sí, te veo y te oigo bien, sí. Genial. Vamos a esperar. Que se me suicida el móvil. Normal, también. Está cansado, Todo el día encendido. efectivamente. Vamos a ver si estamos ya todos. Le acabo de enviar la invitación. A ver. Juanma. Sí. A ver si Juan puede entrar. A ver si puede entrar. Juanma, Un si segundo. nos ves, si no, pide tú entrar. Porque en principio te he mandado ya la invitación. A ver. Mm, mm. Ahí, no tenemos a Juanma. ¿Está? Se ha unido, pone. Se ha unido, está, debe estar en ello. Juan, me pone que te has unido, pero ni te vemos ni te oímos. Mm, a ver. Juanma, te he vuelto a invitar. Ahora. Ahora, ahora sí. Yeah. Bien, Ahora. lo hemos logrado. ¿Qué tal? ¿Nos oyes Bien, bien? muy bien. Sí, 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 perfecto. Genial. Bueno, gracias a ambos por conectaros. Disculpad el retraso y esta confusión. A todos los invitados e invitadas que nos estáis viendo, que nos estáis escuchando y que os estáis conectando, bienvenidos una vez más a este cuarto de invitadas que organiza el Teatro del Barrio en torno a su programación. Y la verdad es que hoy vamos a ocuparnos de los y las nietas de la desmemoria histórica, que verdaderamente nos va a ocupar, de hecho, dos directos, el de hoy y el de mañana, y en vuestro caso va unido a vuestras dos propuestas. Por un lado, por cierto, vamos a presentaros Juanma Díez y José Fernández, gracias a ambos, que sois los que estáis detrás de dos de las propuestas que nos llevan a esta memoria histórica. Juanma, eres actor, intérprete, autor e intérprete de Señor B, algunos desastres de una guerra, una función que ya ha estado en el Teatro del Barrio, que vuelve al cartel este 10 de mayo y que nos lleva precisamente a esa guerra en el 36 y bueno, tras arrasar en el Teatro del Barrio, pues vuelves, que está vinculada al fusilamiento, a cómo comienza la guerra. Y por otro lado, José Fernández, que también vuelve el próximo 7 de mayo con El pecado mortal de Madame Campoamor, que nos lleva a la eterna historia de Clara Campoamor, una persona a la que siempre es importante recordar. Pues sí. Estas dos obras que, como decía, vuelven al Teatro del Barrio y que tienen en realidad en común esta idea de la memoria histórica, de cómo son personas que han trascendido a la historia y en muchas ocasiones pues se nos han olvidado por el camino. Pero ambos supongo que debisteis de tener una pulsión personal, algo os debió de mover para querer contar estas historias. Pues sí, no sé si, si Juan va, a ver si lo podemos recuperar también. A Juanma le hemos perdido Sí, por el camino. lo hemos perdido por el camino, sí. Juanma, vuelve con nosotros. A ver, Juanma, ¿nos oyes? Hola, hola.
Sí, estará intentándolo por ahí. Sí, yo creo que debe ser. Sí, dice. Sí. Pero bueno. Bueno, si quieres, ve contándonos, Sí, José. te cuento si quieres mientras. Cuenta por aquí que le mandes el enlace a Juan, a ver si se puede conectar bien. A ver, Que está por ahí comentando. sí. Te acabo de volver a mandar, Juanma. Pues si quieres, así por dinamizar un poco, Sí, sí, sí. te cuento, no sé, o sea, la pulsión de Clara Campoamor, de contar esto, parte de una idea de Mario Hernández. Mira, aquí tenemos a Juan otra vez. Juanma, ya estás aquí con nosotros. Disculpad, no sé qué ha pasado, que de repente Te me has ha sacado, fumado. La técnica. se ha esfumado, sí. Ya está. Pues bueno, eso, que por nuestra parte la pulsión nace o sea, por parte de Mario Hernández, que es director también de la función y autor del texto, y parte de una idea de que a medida que vayan falleciendo nuestros abuelos, él habla de su abuela en concreto, hay una parte de la historia que se va olvidando y que dejamos ahí caída en la parte de atrás de nuestra memoria, en la parte de atrás de la recámara, y que si no seguimos poniendo encima del escenario, si no seguimos contando esta parte de la historia, esta historia se olvidará y quedaremos a merced un poco de lo que nos quieran contar. Entonces sí que parte un poco, la pulsión parte un poco de ahí, un poco de recordar esas voces que se han ido quedando por el camino, esas voces que para que no caigan en el olvido, pues hay que volver a poner encima del escenario, claramente. Y Juanma, en tu caso, ¿por qué te decidiste a contar esta historia personal? Bueno, yo más que me decidiese a contar esta historia, es como si esta historia hubiese decidido que yo la contase, ¿no? De algún modo. Porque, bueno, mi prima me revela hace unos años el fusilamiento de su abuelo a principios de la Guerra Civil, y lo que me ocurre ahí son dos detonantes que me hacen o que me llevan a querer contar esta historia. Y uno es que la edad de su abuelo era la misma que yo tenía en ese momento cuando recibo esa noticia, 37 años, y también que soy un absoluto ignorante de lo ocurrido en mi pueblo en ese inicio de la guerra, y a medida que voy ampliando esto me doy cuenta de lo ignorante que soy de lo ocurrido en aquellos días en mi país, y me pregunto por qué lo soy, por qué apenas sé nada de esto, ¿no? ¿Por qué no ha entrado este temario en el colegio? ¿Por qué no se nos ha hablado de ello? Y ahí es donde empieza toda esta vorágine de contar esta historia y todo lo que le ocurre a este protagonista, que es que en un principio quiere hacer un monólogo dramático comprometido sobre lo ocurrido, y se va dando cuenta de que esto es mucho más complejo. Y supongo que de ahí también contarlo como una historia de fantasmas, ¿no? Todo aquello que está, pero que muchas veces no vemos o no nos fijamos. Sí, lo de los fantasmas viene sobre todo porque en la obra se pone en escena el proceso creativo, y de algún modo eso, realmente estaba esta intención de hacer un monólogo dramático y comprometido sobre lo ocurrido, y empiezan a aparecer personajes que no le dejan a este protagonista, autor, contar la historia como quiere. Entonces ahí aparecen esos fantasmas, ese fantasma fusilado, ese abuelo del otro lado también, por no desvelar mucho, pero sí, esos son los fantasmas que aparecen. Precisamente hablamos de lo que se nos queda por el camino, José, tú como comentabas, fue también esa pulsión la que os llevó a hablar de Clara Campoamor, y supongo que habéis descubierto a raíz de hacer esta obra de Clara Campoamor a otra Clara Campoamor, y probablemente no sé si os ha despertado como compañía la idea de indagar en otras figuras y también contarlas desde otro lugar, que muchas veces pues Sí, no les prestamos atención. básicamente lo que hacemos nosotros como compañía, poner el ojo en personas, escritoras o escritores o políticas, historiadores, gente que ha contado nuestro país y que con su propia experiencia y con su propia necesidad de cambiar las cosas ha contado nuestro país, a veces desde el punto de vista externo, desde el extranjero, como hacíamos con Hemingway, y con Campoamor, pues también hay un punto de la española exiliada también. Entonces, cómo se vive desde el exilio, también cuando ella empieza a escribir sus memorias desde Lausana, cómo
cómo desempolvamos esta parte de la historia que en realidad nos suena, pero no conocemos, que es una cosa como, yo diría que incluso más peligrosa, decir, bueno, sí, hay algo que ha pasado que creo que es bueno o que es bueno, pero es que no sé de dónde viene. Entonces, sí, Clara Campoamor, aparte de la estación de Chamartín, los 4 institutos que conocía que se llamaban con este nombre, 2 calles, pero ¿quién era Clara Campoamor? ¿Qué había hecho? Entonces, en el momento que te pones a investigar, te das cuenta que forma parte de nuestro presente, mucho más que de nuestro pasado. Precisamente lo decías ahora, son esas historias que por un lado no suenan tan lejanas, por otro lado no son tan cercanas. ¿Cómo os enfrentáis en estos procesos creativos que a la vez tienen una gran labor de documentación? No sé si a veces también pisar terrenos algo polémicos o los que necesariamente hay que posicionarse. ¿Cómo son estos procesos creativos en los que se entremezclan tantas cosas? Toma. Voy. Nada, a mí por un lado me parece un material muy interesante. Es una documentación hecha por el padre de mi prima, el hijo de la víctima, que hizo un exhaustivo trabajo y un trabajo muy preciso y muy concreto sobre los fusilados en aquella zona y concretamente sobre su propio hijo, ¿no? Entonces esto me facilitó en ese sentido ese trabajo y lo que hice fue una labor de ver cómo podía teatralizar todo esto. Y también me llamó a documentarme por mi cuenta en el sentido de, obviamente, de buscar para suplir esa ignorancia de la que hablaba antes, ¿no? Para entender aquellos días de mi país, por qué o intentar entender por qué se produjo aquello, ¿no? Que de algún modo, bueno, sabemos, no sé si se está colando audio de mi hija gritando o por suerte No estos pasa nada. altavoces lo impiden. Ah, vale. Bienvenida. Vale. Claro. Entonces, contaba eso, que uno tiene que indagar, tiene que ver qué ocurrió en aquellos días y, eso, como, como centrar el material y centrar la visión del trabajo en ese personaje, en ese señor B, y a partir de ahí contar esta historia con ese material que me llega, ¿no? De algún modo. Y a donde quería ir, perdón, que me perdí un poco, es eso, cómo... Perdón, me ataca mi hija por abajo. Oye, Se quiere vale. manifestar, también quiere Se manifestarse. quiere No pasa manifestar nada. totalmente, es la nueva generación de... eh, eso, cómo es más complejo de lo que yo entendía, de que no es tan sencillo, no son tan buenos y malos, sino que hay una complejidad muy interesante para llevar al teatro con todo esto. Y a mí es lo que me interesó sobre todo de investigar en aquellos días y de mirar a ese pasado de nuestro país, ¿no? Como ver los grises, los matices, lo complejo, no dar una visión unívoca y clara, sino adentrarme en la complejidad. Sí, pues para nosotros también es verdad que hay una idea en el que pesca, o sea, en el que todo el mundo pilla aquí, porque al final no deja de ser un Qué debate bueno. político. Es un debate Claro. político y nosotros, o sea, la dramaturgia que hace Mario con esto, con la ayuda también, con nuestra dramaturga también de cabecera, con Sara G. Romero y con también parte mía en el texto, sabemos que aquí va a pescar todo el mundo porque es una especie de dramaturgia en base a un verbatim del Parlamento de 1931, que al final hay una parte en... Nosotros no necesariamente nos posicionamos, ponemos ahí delante lo que se dijo en el Parlamento y ahí es donde se va a ver, punto uno, el discurso, el nivel del discurso, cómo hemos ido empeorando el nivel del discurso y a día de hoy cómo nos podemos sentir identificados con eso. Otra parte es cómo la gente más de izquierda radical en ese caso, en ese momento, no estaba muy a favor del voto femenino. En cambio, parece una obra que es plenamente de izquierda y posiblemente, y también lo es, porque Clara Campoamor también lo era, pero la gente que estaba a la izquierda de esa izquierda decía que no había que votar por una serie de circunstancias bueno, del patriarcado también de la época y todo. Entonces, hay una parte en la que no podemos no posicionarnos y a la vez no podemos decir que la posición es nuestra, sino la posición es la que Clara Campoamor tenía, la que tenía Victoria Kent y la que tenían los políticos de ese momento
que debatían con ella sobre si añadir el voto femenino para así convertirlo realmente en sufragio universal. Como habéis comentado ambos, que son historias que en realidad os tocan relativamente cerca, que son cercanas y a la vez son de todos, ¿no? Son propias y a la vez también son muy sociales, son de todos. ¿Creéis que hay una cierta desmemoria histórica? ¿Tenéis la sensación de que se nos han olvidado ciertos hechos políticos, históricos, sociales que han vivido no tantas generaciones atrás, nuestros abuelos, y que a veces pues se nos han quedado ahí en el tintero y se nos han olvidado? Creo que ni siquiera nos los han enseñado. Totalmente, sí, sí, están absolutamente borrados, ¿no? Y Sí, buscando un olvido, buscando ese olvido, bueno, que ya se dice en esa ley de amnistía de vamos a olvidar, vamos a olvidar. Y no sé, a mí por un lado, en lo que he investigado puedo llegar a entender ese momento del olvido y ese momento de ahora no se habla, porque bueno, era tremendamente complejo, no lo sé, puedo entenderlo. Lo entiendo menos ahora, ahora no entiendo que haya un olvido, un silencio y que no se pueda hablar y tratar de desmenuzar lo que ocurrió y tratar de algún modo de esa manera de sanarlo, ¿no? y ponerlo en la actualidad también, que no parezca una historia en blanco y negro, porque no lo es. Al final, evidentemente, en nuestras educaciones, cuando yo somos más o menos de la misma generación, es que no Mm. aparece esto, ¿sabes? En los institutos, en las educaciones no aparece esta parte de la historia. Y yo una vez escuché a Mayorga decir que él no tenía culpa de que el acto más importante de su vida hubiera pasado antes de que él naciera, y yo creo que en este caso pasa lo mismo con nosotros. Posiblemente el acto más representativo de nuestro país, el que nos genera la personalidad o las ideales políticos, sucede antes de que nosotros naciéramos, y no somos conscientes de eso, no hemos sido ni siquiera formados para una opinión de eso, no sabemos nada. De hecho, es curioso porque cuando nos enfrentamos a un proceso democrático como son las próximas elecciones del 28 de mayo, de repente parece que damos por sentado que esto es así, que ha existido y que, bueno, Sí, que la democracia era inherente al ser humano y nada más lejos de la realidad. sí, pero parece que esto nació así y que todo el mundo podía votar y que al final es un derecho adquirido. Es un derecho adquirido con mucha lucha y con mucha, bueno, con mucha intensidad, o sea, con unas ideas muy claras para conseguirlo, con una intención muy clara de abrir eso. Vamos, también tampoco votaron, o sea, se acabó muy rápido la cosa, ¿eh? O sea, que al final empezó el voto el sufragio universal y al poco tiempo estalló la guerra y se acabó. Pero bueno, ya luego, después de la guerra sí, después de la dictadura sí. Pero bueno, Es que es tremendo eso, ¿no? Y cuando hablamos de esa ignorancia y de que no, de que ya las generaciones anteriores y casi nosotros no nos demos cuenta de que hubo 40 años de dictadura en este país hace nada. ayer, Eso es muy fuerte, ¿no? Y creo que de algún modo nuestra generación, como bien decías, que somos más o menos de la misma edad, nos corresponde de algún modo, no sé, quizá por tener menos condicionantes de los que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos, pues dar voz ahí. Y creo que es una buena responsabilidad poder entrar ahí, poder dar voz, poder dar luz y poder dar eso, imagen a lo ocurrido, punto de claro, vista, contarlo. al poder tratarlo con cierta distancia, creo que se nos genera esa responsabilidad de decir, vale, ya han pasado casi 100 años de la guerra, casi 100 años, que no deja de ser ayer, pero que tampoco es tan ayer. Entonces ya sí que tenemos cierta perspectiva histórica para saber cómo está pasando este país, qué cosas se están repitiendo, porque hay muchas que se están repitiendo. Hay mucho territorio conseguido que está en peligro, y eso no lo vemos porque creemos que está dado, no que es un territorio conseguido. Si supiéramos que es una conquista que hemos tenido y que hemos adquirido con el tiempo, sí que intentaríamos defenderlo. Pero como creemos que viene dado, pues no intentamos defender nada, porque es como está ahí y no. ¿Creéis que el escenario al final es el lugar perfecto para buscar esas huellas del pasado? Es más, ¿creéis que la cultura en realidad y en cierta forma los libros, el cine, el teatro han mantenido esa memoria histórica
que a lo mejor académicamente o socialmente hemos perdido. De algún modo sí, hay muchos lugares, hay muchos tipos de libros, muchos tipos de películas y muchos tipos de obras, ¿no? Pero yo creo que sí, que a mí me ocurre, supongo que te pasará lo mismo, que desde mi lado yo puedo hacerlo a través del teatro. Es el lugar que yo entiendo, que yo de algún modo, entre comillas, domino para poder contar historias y se me ocurre, o sea, y se me ocurre el escenario para contarla, ¿no? Eh, y sí, de algún modo esa convocatoria, ese teatro político, me parece que esa asamblea que supone el teatro es un lugar muy interesante para poder contar la historia, o sea, para poder contar esta historia que contamos y de algún modo en nuestro caso también abrir, que es una intención que tenemos y que ya hemos hecho, abrir a coloquios y a debate después de la función y que cada uno pueda también contar sus historias, contar su posicionamiento y contar qué le ha ocurrido con la obra que acaba de vivir, ¿no? De algún modo. Sí. También hay una parte de... el escenario todavía es de esos pocos sitios donde la inteligencia artificial parece que no nos va a sustituir. ¿Sabe? Porque, bueno, la De momento parece. De momento Esperemos, parece esperemos. que ese espacio que nació en crisis y sigue en crisis todavía se va a mantener ahí. Pero además también un poco intentemos no ser muy ingenuos y pensar que el público de Teatro del Barrio es el único público que tiene que ver una historia así, porque al final el Teatro del Barrio es un público ya implicado con este tipo de historias. O sea, la gente de Teatro del Barrio viene a informarse, tiene esta combinación, ¿no? De conocer su historia desde el entretenimiento, desde la cultura, pero no seamos ingenuos, intentemos no darnos, en ese sentido, no darnos por satisfechos con esto. Intentar generar proyectos, intentar sacar esto un poco a un público mucho más generalista que esté mucho más, bueno, menos de acuerdo, que haya en el público menos acuerdo. Total. Me parece muy interesante esto que dices, sí, sí. Muy Y interesante poder llevarlo a precisamente otros lugares. en ese sentido, ¿cuál ha sido para vosotros la mayor dificultad al llevar unos textos de estas características al escenario? La propuesta, encontrar la forma o sí, el entorno, el contexto, quién lo cuenta, qué y por qué lo cuenta, un poco. Yo creo que ha sido ahí encontramos nosotros también nuestros códigos de compañía, que hemos mantenido luego en el tiempo, pero sí, quién dice estas palabras y por qué las dice, ¿sabes? En qué contexto, eso ha sido un poco lo más arduo, digamos. Sí. En mi caso, de algún modo, era eso, por eso aparece en escena el proceso creativo, ¿no? De un autor de mi generación que quiere contar una historia y no sabe si está habilitado a hacerlo. Si se pregunta si puede él, a día de hoy, hablar del franquismo, hablar de la guerra civil, contar aquello que de algún modo ya ocurrió, no estuvo ahí. ¿Cómo puede mirar, cómo alguien de mi generación, como un autor de mi generación, puede mirar a ese suceso? ¿Cómo se posiciona, cómo lo cuenta, como bien dices? Y ahí ha radicado la dificultad y de algún modo la virtud, porque esa dificultad se ha convertido en esta pieza teatral, ¿no? Pues Juanma Díez y José Fernández, ambos gracias por habernos acompañado, por llevar estas dos propuestas que vuelven al Teatro del Barrio, El Señor B y Algunos desastres de una guerra y El pecado mortal de Madame Campoamor, que ambas propuestas vuelven al Teatro del Barrio con otras tantas para hablar de la desmemoria histórica. Y nada, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado, a todos y a todas los que nos habéis acompañado durante este directo. Mañana hablaremos de más desmemoria histórica aquí en el Instagram del Teatro del Barrio y en este cuarto de invitadas que, como siempre, pues está abierto a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado, José. Muchas gracias y nos encontramos. Nos vemos en los teatros. Eso es. Un abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo. Chao.